Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola amigos, bienvenidos al programa de hoy. Soy su anfitrión, Luis Velasco, y mi compañero Pedro Merino. Gracias por sintonizar, alegres que nos hagan parte de su día. En realidad lo es. Siempre me ha fascinado la profecía, la visión que obtienes hacia el futuro, pero hoy es aún mejor. Pedro compartirá con nosotros nueva luz, encontrada en Daniel 11, lo que revela que es algo de lo que hemos pospuesto para el futuro ya ha sucedido. Así es, Luis. Al demonio le gusta que dejemos para el futuro lo que ya ha pasado, porque así nos atrapa desprevenidos y no preparados. Al aprender que todo en Daniel 11 se ha cumplido, es una emocionante ruptura en la comprensión de la profecía. Estoy ansioso de oírlo. Pero antes de continuar, una palabra breve para nuestros sintonizantes nuevos. En Radio WLC preferimos utilizar el nombre actual del Padre, el cual es Yahuwah o Yah, Señor y Dios. Son simples títulos y pueden ser aplicados a deidades paganas también. Nosotros preferimos usar su nombre actual para no cuestionar de quién estamos hablando orándole. El nombre del hijo es similar, es Yahushua. Bien, comencemos. ¿Qué nos puede decir acerca de Daniel 11? ¿Cuál es la profecía? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y cuál es su significado para nosotros hoy? Bueno, siempre hemos sabido que las profecías de Daniel y revelaciones contienen información vital para la última generación, revelando específicos sobre el tiempo del fin. Lo que es emocionante es que un estudio cuidadoso de los últimos versículos de Daniel 11, versículos que siempre se han pasado por alto y que aún están por venir, pero de hecho ya ha ocurrido. Sí, Daniel 11. Este siempre ha sido un capítulo confuso para mí. ¿Sabes? Tiene todas estas referencias de un rey del norte y un igual desconcertante rey del sur. Los dos reyes están constantemente batallando y presionándose uno al otro. Es confuso en realidad. La mayoría del capítulo se ha entendido haber ocurrido en el pasado. Todo lo que tienes que hacer es comenzar a leer y podrás ver cuánto de esto ya ha ocurrido. Son los versículos 40 al 45 los que no se han entendido. Y al no comprenderos los hemos descartado hacia el futuro. Al demonio le gusta hacer esto, ¿no es así? Atraparnos desprevenidos de esta manera. Claro que sí, pero no solo los versículos 40 al 45 no están en el futuro. En realidad están en el pasado. Y no solo hay dos reyes en el Daniel 11, en realidad hay tres. Esto es nuevo para mí. Tenemos el rey del norte, el rey del sur y... ¿qué? ¿El rey del este? ¿Oeste? Un rey consciente, pero eso es adelantarnos un poco. Antes de ponernos a identificarlos, leamos los versículos de los cuales hablamos. Claro. Y si alguno de nuestros oyentes tiene sus Biblias, siéntase libres de leer con nosotros. Daniel 11, versículos 36 al 45. Bien. El rey hará lo que le plazca. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importará los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todo ellos. En su lugar, honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero a los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él,
y el rey del norte lo atacará, con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a las tierras hermosas, y muchos países caerán. Mas estos serán librados de su mano, Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no se escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán. Y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos, y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Es de mucha importancia establecer la identidad de estos tres reyes, el rey consciente, el rey del norte y el rey del sur, porque al saber quiénes son revelará dónde estamos en la corriente de la historia. Solo les voy a decir quiénes son y después los revisamos individualmente, ¿bien? Listo, adelante. El rey consciente era Napoleón o Francia. El rey del sur simboliza a Egipto y el rey del norte representa al Imperio Otomano. Ahora, dicho esto, volvamos y estudiemos la evidencia del por qué esto es así. Primeramente, necesitamos entender que el fin del mundo no es solo una ocasión en el tiempo, también es un proceso. Mediante este proceso, un número de cosas tienen que suceder. Esto tiene sentido, y siendo un proceso, da tiempo a las personas a prepararse. Exacto. Yahuwah no quiere que nadie sea tomado por sorpresa. Ahora, el rey del norte, el rey del sur y el rey consciente eran todos poderes políticos levantados por Yahuwah para hacer una obra asignada, a un tiempo asignado. Una vez que las evidencias, no hay duda que el rey consciente, quien se exaltó y magnífico a sí mismo, sobre todo Dios, quien honrara al Dios de las fuerzas, y al Dios quien sus padres no conocieron, no es otro que Napoleón Bonaparte y Francia. ¿Por qué dice esto? ¿Qué te hace tan seguro? Bueno, es obvio que no tenemos tiempo de verlo versículo por versículo. Ojalá pudiéramos. Pero para aquellos que quisieran hacer este tipo de estudio, hay artículos y vídeos en nuestra página web que lo explican con más detalle. Brevemente, sin embargo, sabemos que Napoleón o Francia era el rey consciente basado en varias acciones hechas por Francia bajo Napoleón. En febrero 1798, el general francés Louis-Alexandre Berthier tomó al Papa prisionero por rechazar a someterse a la autoridad francesa. El Papa fue llevado fuera de Roma por la noche y muerto en exilio al año siguiente. ¡Guau! Eso es audaz, es virtualmente inaudito para este tiempo. Sí lo era, y marcó el fin de la dominación papal de 1260 años. Recordarán en Daniel 7, la regla del puño de hierro del papado fue predicha. Leamos versículo 25. Y él proferirá palabras contra el Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. A un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, son 1260 en años literales. Juan predijo el fin de ese largo lapso en Revelaciones 13. ¿Leamos? El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Justo en el tiempo profetizado, el cielo levantó a Napoleón Bonaparte para ser cambiante agente necesario. Al tomar el papa prisionero, causó la herida de muerte al papado. Llevó al fin 1260 años del dominio papal y comenzó como un proceso el tiempo del fin. Entonces, ¿quién era el rey del sur que presionaba a Francia? ¿El rey consciente? El rey del sur es Egipto. ¿Has oído de la guerra franco-egipcia? Probablemente. En el colegio a un punto u otro. Pero no me acuerdo, no. Sabemos que el rey consciente es Napoleón Francia, porque las acciones de Egipto contra Francia perfectamente cumplen la profecía de Daniel. Esto es lo que también identifica a Egipto como el rey del sur. Veamos esos versículos otra vez en Daniel 11. Y en el tiempo del fin, el rey del sur lo presionará. Este sería el rey consciente, ¿no? Correcto. La frase el tiempo del fin aquí es muy significante. Los 1260 años del dominio papal llegó a su fin en 1798, cuando el papa fue llevado a prisión. En este mismo año, 1798,
Egipto presionó a Francia. Es lo que llevó a la guerra franco-egipcia. ¿Pero cómo? Si alguna vez supe de esa guerra, no recuerdo ahora. Egipto había sido gobernado por los mamelucos varios cientos de años antes de ser tomada por el Imperio Otomano. Durante el gobierno de los mamelucos, Egipto había virtualmente destruido su comercio con Francia. La razón que Napoleón invadió Egipto fue para rectificar esa situación, restablecer el comercio con Egipto. Y probablemente para hacer de Egipto una colonia francesa. Lo más probable, conociendo a Napoleón. El punto es, Francia invadió Egipto el mismo año que el Papa fue encarcelado por un general francés, 1798, el mismo tiempo que la Biblia identifica como el tiempo del fin. Esto es enorme porque significa que hemos estado en el tiempo del fin desde 1798. La destrucción del comercio entre Egipto y Francia no fue gran defensa. Egipto apenas presionó a Francia. La respuesta francesa, sin embargo, desató largas reacciones con algunas en consecuencias involuntarias. Es lo que incitó al rey del norte a oponerse contra Egipto como un torbellino. Bien, mantengamos este pensamiento. Vamos a tomar un corto descanso. Cuando regresemos, hablemos acerca del rey del norte, quién es y cómo opuso en contra de Egipto como un torbellino. Ya volvemos. ¿Tiene problemas que no sabe resolver? ¿Está confundido sin saber lo que hacer? El Padre tiene la resolución a todos tus problemas. Hoy el mundo se está acabando. Nuevas situaciones se levantarán que tomarán más sabiduría que tú o cualquiera tenga. Así que aclame las promesas. Las promesas son los dones de Yahuwah para ti. De manera segura puedes descansar todo en ellas porque son las palabras de Yahuwah. Y la palabra de Yah contiene el poder de hacer lo que dice. Lea las grandes y preciosas promesas hoy en worldslastchance.com/español. Sea alentado sabiendo que el Padre está en control. Visítenos hoy. Bien, estamos de vuelta. Solo para recapitular, el rey consciente era Francia napoleónica, quien tuvo la pura audacia de encarcelar al Papa, y en ese mismo año la profecía declaró el tiempo del fin comenzó, 1798. El rey del sur, Egipto, presiona al rey consciente, Francia, por la interrupción del comercio, para restablecer el comercio y posiblemente una colonia francesa. Francia entonces invadió Egipto. Siempre he disfrutado de la historia, así que en realidad has despertado mi curiosidad, Pedro, a decir que las acciones del rey consciente en contra del rey del sur, Egipto, tuvo algunas consecuencias involuntarias. ¿Cuáles eran? Leamos el versículo 40 otra vez, está ahí mismo. Y en el tiempo del fin el rey del sur lo presionará, el rey consciente, y el rey del norte vendrá en su contra como un torbellino. El rey del norte es el Imperio Otomano. Los mamelucos en Egipto habían sido una espina constante al lado del Imperio Otomano. Siempre estaban en rebelión, causando problemas, ese tipo de cosas. En ese tiempo los mamelucos gobernaban Egipto una vez más, aunque Egipto aparentemente era parte del Imperio Otomano. Napoleón asumió que el Imperio Otomano estaría agradecido en el mejor de los casos, neutral en el peor de los casos, por el derrocamiento francés de los mamelucos. Supongo que eso no es lo que pasó. No, de ninguna manera.
Tienes que preguntarte qué demonios estaba fumando Napoleón para hacer tal suposición. Bueno, Francia tradicionalmente había sido aliado con el Imperio Otomano y Napoleón no tenía planes de interrumpir su alianza. Los franceses se confiaron en que los otomanos permanecerían neutros. Asumieron que la hostilidad otomana hacia los mamelucos superaría su ira hacia los franceses, invadiendo lo que aún era una providencia otomana. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en agosto 1, 1798, el almirante británico Horatio Nelson destruyó la flota francesa en la batalla del Nilo. Esto es una de las consecuencias involuntarias de la invasión francesa. Los diplomáticos británicos en Estambul fueron capaces de influencias al Imperio Otomano a oponerse a Francia, y así que en septiembre del 9 de 1798 el Imperio Otomano declaró la guerra a Francia. Repentinamente Francia estaba en peligro inminente de ser invadido. 2 armadas otomanas fueron invadidas y rodeadas, superada en número, los franceses. Esto fue el cumplimiento completo de Daniel 11:40-45, porque el Imperio Otomano, el rey del norte, en su intención de expulsar a los franceses, de hecho logró entrar en la Tierra Gloriosa. Tal como lo produjo Daniel, muchos países fueron derrocados, y Egipto terminó pagando tributo al Imperio Otomano. Una vez más, tal como Daniel predijo, cuando dijo, cito, «La tierra de Egipto no escapará, pero tendrá poder sobre los tesoros del oro y la plata, y sobre todas las cosas preciosas de Egipto». Eso en Daniel 11, 42-43. ¡Wow! Un efecto en cascadas. Una bola de nieve iniciando una avalancha. Oh, pero eso no es todo. Rusia y Persia comenzaron a anexar partes del Imperio Otomano que bordeaban sus territorios. El enfurecido Imperio Otomano reaccionó con ira. Esto eventualmente llevó al genocidio a sobre 1 millón de alemanes cristianos, bajo la suposición que había apoyado a Rusia. Este fue el Imperio Otomano, prediciendo que con gran ira para destruir y en absoluto eliminar a muchos, tal como predijo en Daniel 11:44. Ahora, el próximo versículo, versículo 45, dice que el rey del norte, cito, llega a su fin y ninguno lo ayudará. ¿Cómo se cumplió esto? Tal como Napoleón fue levantado por Yahuá para darle la herida mortal al papado, un hombre llamado Mustafa Kemal fue levantado para dar al Islam la herida mortal. Kemal era un héroe de la guerra y primer presidente de Turquía. Fue dado el nombre de Atatürk, cuyo significado es padre de los turcos. Bajo Atatürk, en una vez un omnipotente imperio otomano llegó a su fin. ¿Cómo logró eso? Atatürk era brillante. Él quería modernizar a Turquía y vio que la manera mejor de hacerlo era separando al gobierno de Turquía de la religión islámica. La separación de la Iglesia y el Estado en un país islámico. Exacto. Una de las primeras cosas que él hizo para abolir el otomano sultanato y transformar el califato en una mera figura decorativa. El califato había existido desde la muerte del profeta Mohammed. Fue venerado como una autoridad religiosa por los musulmanes en muchos países diferentes. Dentro de 1 año y medio de eliminar al sultanato, Kemal y la Gran Asamblea Nacional abolieron el califato también. Asombroso. Esos son unos cambios inmensos. Fueron increíbles y sin precedentes. Ningún musulmán en un país musulmán había impuesto tales reformas, antes o desde entonces. Permíteme leerte algunas de las reformas que hizo Atatürk. La Constitución de la República de Turquía fue cambiada para que el Islam no fuese más la religión del Estado. Solo eso es inmenso. Puedo ver por qué dices que Atatürk dio al Islam la herida mortal. La ley de Sharia fue reemplazada por los códigos europeos. El atuendo tradicional de los líderes religiosos fue ilegalizado. Las turbinas y tapetes fueron ilegalizados para los hombres, mientras que los gorros de estilos vaqueros era alentado. Los hijabs de mujer eran ridicularizados y prohibidos en todos los edificios públicos. El calendario papal solar reemplazó al calendario lunar islámico. El guión árabe fue reemplazado con letras latinas. Esto hizo imposible leer el Corán en el lenguaje original. Los colegios religiosos se cerraron. El gobierno se apoderó de unas 70.000 mezquitas y se le restringió edificar nuevas. Las mezquitas confiscadas fueron convertidas en museos o se usaban con fines seculares. El Ministerio de Educación Nacional supervisaba toda instrucción religiosa. Los monasterios sufís, casas de reuniones y refugios fueron confiscados, los rituales y reuniones ilegalizados. El gobierno fijó a los muftis y los imanes y mantuvo supervisión sobre ellos. Los musulmanes llamados a la oración fue prohibida en árabe.
Desde entonces en adelante debía ser en turco. El fin de semana ya no incluía el viernes, el día tradicional de la oración islámica. En su lugar, el fin de semana siguió el ejemplo europeo de tener el sábado y el domingo libre de trabajo. Esto es increíble. Bueno, como puedes imaginarte, no fue una transición pacífica. Te metes con las creencias religiosas de las personas y se rebelarán. Sin embargo, Atatürk enfrentaba a la rebelión de forma rápida y brutal. Una sola rebelión costó casi 30.000 vidas. Firas al-Khattab escribió sobre la historia perdida del Islam. Él declaró, cito, «Todas estas reformas obrarán juntas para efectivamente borrar el Islam de las vidas diarias de los turcos. A pesar de los mejores esfuerzos de los turcos de mente religiosa para preservar sus herencias, lenguaje y religión, la presión del gobierno de adoptar ideas seculares era demasiado. Por más de 80 años, el gobierno turco se mantuvo con vehemencia secular. Los intentos de traer de vuelta los valores islámicos al gobierno se habían encontrado con resistencia militar, cual se considera a sí misma como protectores del secularismo Atatürk». El rey del norte había llegado a su fin, y ninguno lo ayudó, tal como la profecía lo predijo. Ahora cuando Daniel escribió sus profecías, no hubo separación de capítulos. Daniel 11:45 fue seguido inmediatamente por Daniel 12:1. Es un versículo muy importante. Leamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. ¿A qué tiempo? En ese tiempo, cuando el rey del norte llegó a su fin, ¿y nadie lo ayudó? Sí, en ese tiempo el tiempo de angustia comenzó. 1922 fue un año de significado extremo en la corriente de la historia profética. En 1922 el Imperio Otomano, con su influencia sobre todo el Islam, terminó. El rey del norte llegó a su fin y nadie le ayudó. En ese mismo año, Ambrogio Ratti se convirtió en el Papa Pius XI. Casi al mismo día, 7 años después, o un ciclo sabático, Benito Mussolini y el Papa Pius XI firmaron el Tratado de Letrán. ¿De veras? Ahora sí me acuerdo correctamente. El Tratado de Letrán fue lo que finalmente le dio al Papa independencia completa, ¿no? Correcto. Por primera vez en la historia, el mismo Papa se convirtió en rey. Él llevó a cabo el dominio independiente político sobre la Ciudad del Vaticano y podía enviar y recibir embajadores de gobiernos de todo el mundo. Por lo tanto, al mismo tiempo que el rey del norte llegó a su fin, la herida mortal que Francia le dio al papado sano y el tiempo de angustia comenzó. Sí, y lo que hace esto tan significante es que esto dio comienzo al conteo de los 8 reyes declarados en Revelaciones 17. No cabe duda alguna que la caída del Imperio Otomano en 1922 coincide con el conteo de los 8 reyes, cual representa el perfecto cumplimiento de Daniel 11:45. Bien, quiero recapitular aquí. Es mucha información de una vez. Claro. El tiempo de fin comenzó en 1798, cuando el papado recibió la herida mortal. El tiempo de la angustia comenzó en 1922, cuando el primero de los 8 reyes se convirtió en papa, preparatorio para que la herida mortal sea sanada. Correcto. Ahora mucha gente ha presumido que las 7 plagas de Revelaciones 16 es el tiempo de angustia oficial. Y sí, ese va a ser un tiempo terrible, pero es después del cierre del tiempo de prueba. Ninguno del pueblo de Yahuwah perderá sus vidas. Ellos estarán ocultos en un lugar secreto del Todopoderoso. Por lo tanto, ¿es un diferente tiempo de angustia? Sí, el tiempo de angustia hablado en Daniel 12:1 es mucho más amplio. Mientras incluye las últimas 7 plagas, también abarca el tiempo desde 1922. Muchas personas han perdido sus vidas durante el siglo XX que cualquier otro periodo del tiempo en la historia. Es verdad. Solo el total de vidas perdidas en la Primera Guerra Mundial rodeó los 40 millones. Eso fue solo el precursor del tiempo de angustia. Cuando comparas la Primera Guerra Mundial a la Segunda, son una fracción de las vidas perdidas o destrozadas. Escuchen esa cita de la Enciclopedia Mundial. Esta declara: la Segunda Guerra Mundial mató más personas, destruyó más propiedades, trastornó más vidas y probablemente tuvo más consecuencias de mayor alcance que ninguna otra guerra en la historia. Esto es terrible. Yo leí que 60 millones murieron en la Segunda Guerra Mundial. 60 millones. Y muchos murieron de enfermedades, hambre, masacres y bombardeos que van mano a mano con la guerra. La base de datos de la Segunda Guerra Mundial declaró que la Unión Soviética perdió cerca de 27 millones de personas en la guerra.
Esto es casi la mitad de muertes en la Segunda Guerra Mundial. 1 de cada 4 civiles soviéticos murieron o fueron heridos solo en esa guerra. Podemos ver por qué Daniel hizo referencia de ello como el tiempo de tribulación. La devastación durante el siglo XX es verdaderamente sin precedentes en la historia mundial. Desde la Guerra Mundial y aún antes han habido una guerra tras otra. Entre las dos guerras mundiales pasó la Guerra Civil Rusa, al costo de 9 millones de vidas, y antes de esta la Revolución Mexicana en 1911, que mató a 2 millones. En 1950, la guerra coreana mató sobre 3 millones. Después, la guerra de Vietnam mató a 6 millones. La Segunda Guerra Sudanesa en 1983 a 2005 mató a 2 millones. La guerra de Irán-Irak de 1980 a 1988 con 2 millones. La Segunda Guerra del Congo de 1998 a 2003 con 5 millones. 400.000 muertos. La guerra del terrorismo por sí misma clamó más de 4 millones. Cuando suman las figuras juntas, el total es 146.920.000. Por lo tanto, los 100 últimos años han sido los más letales de la historia, solo por las guerras, y hubieron muchos más conflictos que no mencionamos. Estos números aturden la mente. El sufrimiento y la tragedia es inmensa. Intentemos poner estos números en perspectiva. El siglo XIX vio como 82 millones de muertes. 60 millones de estas eran por la rebelión de Taiping en China en los años 1860. Las cruzadas cubrieron un espacio de cerca de 200 años y mataron 9 millones durante las invasiones de Mongolia, que duraron 300 años y mataron a 60 millones. Y eso son muertes solo de guerras. La hambruna de Stalin en Ucrania fue un desastre artificial creado. Aclamo 17 millones solo en 1932 a 1933. Y no olvidemos la gran hambruna de China, de 1958 a 1961. En 200 años, las cruzadas mataron a 9 millones de personas, muchos después que comenzara el tiempo de la tribulación. Solo esta hambruna mató a 30 millones solo en 3. Y estas son solo 2 de muchas hambrunas que el mundo ha visto desde 1922. Cientos de millones han muerto debido a enfermedades desde que comenzó el tiempo de la tribulación. Y a pesar de los avances médicos, las enfermedades son cada vez más virulentas y difíciles de tratar. Los sufridos experimentaron mentes atontadas. Sí, al escuchar las noticias, la nueva norma era de récord extremos. En la calor, en la sequía, en el frío, en la fortaleza de los huracanes, en la precipitación. El listado sigue. Hubieron 78 desastres naturales reportados en 1978. 78. Sin embargo, en el 2004 ese número se había disparado a 348. 11 solo se ha elevado. Los años desde 1922 han sido un tiempo de angustia como nunca fue desde que hubo una nación, incluso hasta este mismo tiempo. El sufrimiento no expuesto del siglo XX y el temprano siglo XXI fueron pronosticados con certeza en las profecías de Daniel. Estas tragedias solo aumentarán en el cercano futuro a medida que el mundo se prepara para el cierre de la libertad condicional, seguido por el derramamiento de las 7 últimas plagas. Es mediante este tiempo de angustia que Miguel se levantará. Leamos Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. ¿Qué significa esto? ¿Que él se levantará? Significa que el cierre de la libertad condicional está por cerrar. La libertad condicional se cerró para la nación israelita cuando en el juicio de Esteban rechazaron completamente y finalmente al Salvador. Echen un vistazo a Hechos 7, 54-56. Es interesante. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Yahuwah y de Yahushua, de pie a la diestra de Yah, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Yahuwah. Yahushua se levanta cuando se cierra la libertad condicional. Es un acto judicial que significa que las puertas de misericordia han cerrado. Esto es lo que las profecías de Daniel 11 apuntan. Yahuwah no quiere que nadie sea tomado por sorpresa. Las profecías son para advertirnos que el fin está cerca. Ahora es tiempo de prepararse. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance.
preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. ¿Tiene problemas que no sabe resolver? ¿Está confuso sin saber qué hacer? El Padre tiene la solución a todos tus problemas. Oigan amigos, el mundo se está acabando. Nuevas situaciones se llevarán a cabo. ¿Cuáles necesitarán más sabiduría que tú o cualquiera tiene? Entonces aclamen las promesas. Las promesas de Yahuwah son un regalo para ti. De forma segura puede descansar todo sobre ellas porque son las palabras de Yahuwah. Y la palabra de Yahuwah contiene el poder de hacer lo que dice. Lean las grandes y preciosas promesas hoy en worldslastchance.com/español. Sea fortalecido sabiendo que el Padre está en control. Eso es algo nuevo. ¿A qué te refieres? Nuestra primera carta viene de Belarus. Esto es grandioso. Me encanta oír de nuestros sintonizantes y ver hasta dónde se va extendiendo la verdad. Es muy alentador. Entonces, ¿qué tiene que decir Bielorrusia? Nos escribe Julia Faikova en Malachi. No sé cómo pronunciarlo, pero es en algún lado de Bielorrusia. Ella dice: estimados WLC, ¿me pueden contar más acerca de los conflictos en Palestina e Israel? ¿A quién debemos apoyar? ¿Y qué de los cristianos palestinos? ¿Es nuestro deber cristiano apoyar a Israel? Esta es una buena pregunta. Muchos creen que siempre deben apoyar a los judíos en todo. Tienes razón. Llevan peregrinaciones a Israel, envían sus donaciones y ofrendas en apoyo a Israel, todo basado en la suposición que los judíos son el pueblo elegido de Yahuwah. Y así ayudando a los judíos es dar a Yahuwah. Bueno, está ese versículo en el Antiguo Testamento cual dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. 1 Samuel 2:30. Yo creo que está en Samuel 1. Sí, hay una gran cantidad de fondos que fluyen a Israel basado en ese entendimiento. El problema es que es un entendimiento errado. La idea que las ofrendas deben ser enviadas en apoyo a los judíos, que sus políticas son sin culpa y siempre han de ser apoyados, a pesar de la violencia y daños hechos a otros, es una mentalidad animada por los mismos judíos siguiendo a la Segunda Guerra Mundial. Se cree que dando a los judíos son el pueblo elegido de Yah, el dar o bendecir a los judíos es dar y bendecir a Yahuwah. Y tiene razón, en 1 Samuel 2:30 es citado como las bases para esa creencia. Necesitas un aumento en el trabajo, necesitas más ingresos para pagar tus cuentas, no puedes sobredarle a Dios, entonces dale a los judíos, y Dios será forzado a devolverte más de lo que le das a él.
Esa es la mentalidad. Suena bastante egoísta. Ciertamente lo es a veces, pero no siempre. Hay muchos que genuinamente quieren demostrar su amor a Yahuwah haciendo lo que creen que apoyará su obra. El problema es que toda esta mentalidad, incluso la consulta de Julia, nace de la suposición que los judíos de hoy son el pueblo elegido de Yahuwah, y eso simplemente no es verdad. Así fue. Los judíos rechazaron a Yahuwah en el tiempo de la crucifixión de Yahushua. Pero antes de esto, leamos 1 Samuel 8:7. Dame un momento. Y Yahuwah dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. ¡Wow! Desde entonces, eso queda claro que fue cuando exigieron un rey. Así es, pero el corazón de Yahuwah no fácilmente es puesto a un lado, el continuo obrar con ellos, tratando de acercarlos. Él les envió un profeta tras otro con mensajes amorosos, y el perdón si solo se arrepintieran. Finalmente, solo días antes de la crucifixión del Salvador, Él lo hizo claro, que nunca se arrepintieron y se volvieron a Yahuwah. Leamos Mateos 23, versículos 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Yahuwah. Yahuwah ama, incluso a aquellos que le rechazan. Sin embargo, Él nunca se forzará a sí mismo donde no es querido. El continuo tratando de acercar a los israelitas al arrepentimiento. Te acordarás como en el día Pentecostés varios miles le dieron su corazón a Él bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, solo unos años después, la prueba de la nación israelita se cerró cuando apedrearon a Esteban. El primer mártir cristiano dio una poderosa defensa de la verdad al Sanedrín antes que lo apedrearan. Sí, y con este acto la nación de Israel rechazó a Yahuwah y él finalmente se retiró. Lo que muchos olvidan o pasan por alto es que las bendiciones de Yahuwah siempre son prometidas con la condición de obediencia. Esto sí es verdad. Entonces, lo que están diciendo es que los israelitas verificaron su rechazo del Mesías cuando comenzaron a perseguir a sus seguidores, cuando apedrearon a Esteban. Yahuwah, siendo siempre educado, finalmente se retiró. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de Julia, nosotros creemos que ni en el Estado de Israel ni la gente judía son los recipientes de las promesas especiales bíblicas. En su lugar, aquellas promesas están ahora abiertas a todo quien acepte, por fe, la justicia de Yahushua. Las personas que piensan que el templo debe ser reedificado olvidan las palabras de Yahushua en Juan 18, donde él dijo, cito, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí». Juan 18:36. Él estaba preparando un reino celestial, por lo que es lógico pensar que las bendiciones prometidas a los israelitas en la antigüedad será extendida a abarcar a todo creyente. WLC no es partidista. Nuestro equipo se extrae de todo el mundo. Somos civiles habitantes de la ley en nuestros países individuales. Pero dado que los cristianos palestinos son los más olvidados y oprimidos, despreciados por los apoyadores judíos y musulmanes, nuestras oraciones son elevadas por ellos. Bien, tenemos tiempo para una consulta más. Esta es de Bernardo de Los Ángeles, California. Él escribe: disfruto mucho sus transmisiones de radio. También he estado aprendiendo mucho en su sitio web. Solo esto curioso. ¿Por qué se nombraron World Last Change? Gracias por su consulta, Bernardo. El nombre World Last Chance fue elegido porque refleja nuestras creencias. La Biblia advierte que un tiempo viene cuando el cielo declarará que la libertad condicional cerrará. Veamos, cuando Adán y Eva pecaron, una segunda oportunidad fue dada a la raza humana. Por eso decimos, tan pronto hubo pecado, hubo un Salvador. Pero esta segunda oportunidad no durará por siempre. Están en movimiento los eventos que llevarán al mundo a un punto de decisión. Cuando todos tomen su decisión, no hay razón para que tiempo continúe, y cielo declarará que la libertad condicional será cerrada. Sí, dame un segundo para leer en esto. Está en Revelaciones 22, versículo 11. Dice: que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo. En WLC sentimos un agobio por advertir al mundo que la libertad condicional pronto cerrará,
Y poco después de esto, Yahushua vendrá por segunda vez. El tiempo de probatoria es la segunda oportunidad. No habrá más oportunidades en el futuro para cambiar lados. La aceptación de la verdad es literalmente World Last Chance. Como Josué le dijo a Israel, escoged hoy a quien habéis de servir. Josué 24:15. No hay mucho tiempo para hacer esta elección. En realidad no lo hay. Si usted tiene consultas o comentarios, queremos oírles. Hola, con ustedes Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. Sergei Prudhokin-Yuryereika, un químico ruso, sin embargo, es mejor recordado por sus fotografías. Desde 1909 a 1915, Sergei tomó sobre 100.000 fotografías del Imperio ruso. Su meta era educar a niños escolares en cuanto a la vasta historia, cultura y modernización del Imperio Zar Nicholas Dickinson. El zar en realidad equipó a Sergei con su propio auto y un cuarto oscuro. El zar también le cedió permisos para acceder a áreas restringidas y tener el respaldo y cooperación de la burocracia rusa. Sergei pudo haber sido una pequeña nota al pie de las páginas de la historia guardada para una cosa. Las fotos que él tomó de un mundo desvaneciente eran en color. Aún ahora, más de 100 años después, sus fotos dejan asombrados a sus espectadores. Desde la bata bordada de seda en azul vibrante del emir de Bukhara a las flores delicadas rosadas de lavanda y vestidos de damas. Las fotos se ven como si se hubiesen tomado ayer. Solo el estilo de ropa que usan las personas indica la edad de las fotos. No fue hasta principios de los 70, sobre 60 años después, que las fotografías de color se convirtieron en uso de las personas comunes en los Estados Unidos. Pero en 1909 el tomar una fotografía en color era un proceso increíblemente laborioso. Sergei utilizó una cámara que tomaba un conjunto de 3 fotos. Cada foto era tomada con un filtro de diferente color. Las 3 fotos entonces eran proyectadas usando una luz que había sido coloreada específicamente. La escena en el color original entonces se podía reproducir. Una vez más consumía muchísimo tiempo. Pero el resultado es sorprendente. La belleza que de otra forma hubiese muerto con el pasar del tiempo, ahora puede ser disfrutada por todos quienes tengan el placer de ver las fotos de Sergei. Desde un tiempo perdido, mirando a esta asombrosa colección, fui recordando una preciosa promesa del tercer capítulo de 1 Juan. Dice así: Amados, ahora somos hijos de Yahuwah y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabremos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Esta es una promesa. Es el trabajo de Yahuwah el de prepararnos para el cielo. Es nuestro trabajo rendirnos y seguir rindiéndonos. Como las fotografías de Sergei, el proceso consumidor de tiempo, se cometen errores. Podemos tropezar y caer repetidamente, pero no se den por vencidos. El Salvador está ahí, con su mano extendida para levantarte otra vez. Así que permite que lo haga. No dejes que tus errores te mantengan alejado del mejor amigo que jamás tendrás. Si continuamos amando, confiando y obedeciendo, podemos descansar seguros que cuando el Salvador vuelva, estaremos listos para su encuentro en paz.
porque Yahuwah habrá escrito su ley en sus corazones. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Ve y comience a clamarlas. Siempre he encontrado el estudio de la profecía fascinante. Es como tener tu propio adivino personal que te predice el futuro, pero es con certeza. Yahuwah es el Señor del tiempo. Como Daniel explicó a Nabucodonosor, Él es quien cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a aquellos que conocen el entendimiento. Daniel 2:21. Como el Señor del tiempo, Yahuwah es cuidadoso en asegurarse de que los acontecimientos de la historia coordine con los particulares de la profecía dada desde mucho antes, para que los creyentes puedan saber dónde están en el flujo de la historia. Es muy importante saber esto, entender las profecías, porque fortalecerá nuestra fe mediante los tiempos de pruebas a futuro. Sí, pero solo nos beneficiará si primeramente conocemos las profecías. Segundo, prestar atención a las advertencias dadas. Si no prestas atención a las advertencias, no valen nada. Por ejemplo, ¿te acuerdas hace unos años atrás cuando el horrendo terremoto golpeó a Japón? Oh, sí. Fue el 11 de marzo de 2011, ¿no es así? Leí que fue el terremoto peor que golpeó al Japón desde el año 869. Esto es sobre 100 años. Fue horrible, simplemente absolutamente trágico. Cerca de 16.000 personas perdieron sus vidas. Más de 2.500 nunca fueron contabilizados. Tan lamentable. ¿Has visto imágenes de los vídeos del tsunami? El agua subió tan rápido y tan alto. Sí, así fue, pero ¿quieres saber algo sorprendente? ¿Qué? 91 metros o 300 pies por encima de la marca de agua alta hay un antiguo pilar de piedra. Grabado en el pilar hay una advertencia. Dice, no edifiquen sus hogares más abajo de este punto. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Como un ataque coronaria, la línea costera japonesa está dispersa con estos marcadores. Muchas de ellas tienen más de 600 años. Una de ellas dice, cito, no importa cuántos años pasen, no olviden esa advertencia. Qué trágico. Bueno, el tiempo pasa y las personas se olvidan. Hay una capilla antigua que se sienta a 5 kilómetros tierra adentro. Se llama Namiwake, cual significa Waves Edge. Pero como Fumio Yamashita, un experto de tsunamis, dijo, según pase el tiempo, las personas inevitablemente se olvidan, hasta que viene otro tsunami que mate a 10.000 más. No tenía idea. Todo el sufrimiento que se pudo prevenir si solo se hubiesen acordado de las advertencias del pasado. Sí, esto es lo que quería que viera Napoleón, Egipto, gobernado por los mamelucos, Ataturk. Esto no es solo historias antiguas secas, esto son advertencias del pasado para protegernos hoy. Cuando cubres con una capa las profecías con los eventos de la historia, descubres qué tan cerca al fin estamos. El Papa actual, este Papa ahora mismo, es el octavo rey predicho en Revelaciones 17. No tenemos tiempo de examinarlo hoy, pero los artículos en nuestra página web lo explica todo según las escrituras. Gracias. Si aún no lo has hecho, visítenos para más informe. De todos modos, es durante el reinado de este Papa que Miguel se levanta, señalando el cierre de la libertad condicional. Esto significa que mediante sus pocos años restantes, los últimos eventos predichos en las Escrituras toman lugar. Yahushua se levanta por su pueblo, la libertad condicional se cerrará, las 7 últimas plagas serán derramadas, y el Salvador volverá por su pueblo. Esto es realmente solemne. Especialmente cuando realizas que él no es un hombre jovencito, él ya es anciano. No queda mucho tiempo. La profecía es usualmente entendida al tiempo del cumplimiento. El hecho que el mundo ha estado en el tiempo de angustia desde 1922, el hecho que incluso ahora estamos en el pontificado del octavo y último Papa, nos permite saber sin dudas que el tiempo que Miguel se levante y se cierre la libertad condicional es ahora. Lo estamos viviendo. Ya no hay más tiempo, amigos. Ya no es tiempo de jugar ser cristiano frente a Yahuwah. O estás sometido a seguir a Yahuwah a todo costo o no lo estás. Este es un tiempo muy solemne de vivir. No hay muchas profecías por cumplirse antes de su retorno. Cada día que retrasas de hacer una rendición, te solidifica una mentalidad de rebeldía contra Yahuwah. Todo está en su lugar. Todo lo que queda son las 7 trompetas que detonen predichas en Revelaciones 8 y 9, ¿no? Sí, comienzan con un terremoto horrible, el resto de las trompetas siguen rápidas. No estamos hablando de periodos de tiempos largos aquí. Una vez que comience pasará rápido hasta el fin, sin respiro. La quinta trompeta es tan terrible que las escrituras actualmente se refieren a ellas como el primer ay.
Esto catapultará al Papa hacia la nueva orden mundial. Puedes leerlo en Revelaciones 17, versículos 12 y 13. Es mediante este tiempo que los ángeles de Satanás se aparecerán como alienígenos. Será aterrador, caótico. Solo aquellos que se fundan sobre la palabra de Yahuwah podrán mantenerse firmes en la fe. Es por eso que cada uno de nosotros busque su rostro ahora, rendir nuestras voluntades ahora. Aprendan a discernir su pequeña voz quieta que nos habla, ahora. Esto es tan cierto, Luis, porque una vez el Papa se ha elevado a ser el líder del mundo, va a librar la guerra más feroz jamás vista contra Yahuwah y sus pocos fieles. El falso Sabbat será forzado y el verdadero Sabbat será ilegal en todo el mundo. ¿Cuántos cristianos están preparados para permanecer fiel a Yahuwah en cara de la persecución, encarcelación y muerte? No sé, es una pregunta que me hago a mí mismo. ¿Estoy listo? ¿Está mi fe en el amor de Yahuwah tan fuerte que a todo costo yo le obedeceré a él y a él solamente? Es una pregunta que todos nos debemos hacer. Lo es, porque el escenario está listo, amigos. Todos los jugadores están en su lugar. Lo único levantado entre donde estamos ahora y la prueba final es el derramamiento de las trompetas. Solo eso. Las marcas de advertencia de las profecías nos dicen que el tiempo está llegando a su fin. Ahora es el tiempo de hacer una completa rendición a Yahuwah. Ahora es el tiempo de permitirle que te limpie de todas las cosas heredadas y cultivadas al pecado. Ahora es el tiempo de hacer un sacrificio y esforzarse para compartir las verdades con otros. El fin está aquí y Yahuwah es el camino. Esperamos nos acompañe otra vez mañana. Hasta entonces recuerde, Yahuwah te ama y en él está segura tu confianza. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.